Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Vamos a continuar con la realización de Miku. Vamos a hacerle las coletitas, el cuellito que lleva aquí en la blusa y la corbatita. Estamos a punto de terminar, está quedando súper bonita. Espero que a ustedes también les esté gustando. Miren, así sin coletita se ve bien bonita. Imagínense cómo va a quedar al final, bien hermosa, estoy segura de ello. Como siempre quiero pedirles de favor que se suscriban al canal, den like y activen la campanita de notificaciones. Y también mándenme todos sus comentarios, dudas, sugerencias. Me ayuda mucho eso para el mejoramiento del canal, me ayuda para decidir qué personaje voy a hacer. Así es que comenten y compartan con todo el mundo el canal, con sus amigas, grupos de tejedoras, redes sociales, en fin. También quiero decirles que si quieren, en mi otro canal que se llama Cometa Crochet, en la cajita de descripciones les voy a dejar el link para que vayan. Allá publiqué el cuerpo base. Con ese cuerpo base hicimos a Miku, hicimos por ejemplo a Nezuko, a Kakashi. La imaginación no tiene límites. Entonces, si ese cuerpo base les ayuda para hacer sus propias creaciones, pueden ir a ver ese video y tomar ese cuerpo base como ustedes mejor les guste. Bueno, y también que no se me olvide decirles que vayan a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook, para que estemos en un contacto más directo y ustedes me puedan enviar fotografías de sus proyectos terminados. Ya he mostrado aquí fotografías, también en Cometa Crochet mostré fotografías de ustedes en la pestaña de comunidad también, así es que en la cajita también de comentarios les dejo el link para que vayan a formar parte de Cometa Crochet en Facebook. Muy bien, pues vamos a comenzar con este tutorial. Miren, amigas, aquí ya me adelanté haciendo los cabellitos, los hice uno por uno, los fui haciendo. Miren, si ustedes quieren darle un pequeño jaloncito a cada cabellito para que no se enchine tanto, está bien. Al final también, si ustedes quieren plancharlo con una plancha de cabello, también lo pueden hacer si quieren que quede más lacio. Tienen que dejar estas hebras a lo mejor ya las dejé muy largas, quizás no sea necesario dejarlas tan largas, pero es para amarrar, para atar todos estos cabellitos a la cabecita de Miku. Vamos a hacer 3 y 3, 6, 8, 16 cabellitos. Vamos a poner 8 por cada lado. Cada coleta va a ser conformada de 8 cabellitos como este. Les voy a decir cómo los vamos a hacer. Miren, toman ustedes su hebra de color verde y van a realizar 50 cadenas más una. Esa última cadena simplemente nos va a servir para subir la labor. Si ustedes quieren el cabello más largo, pues le pueden poner más cadenas. Recuerden que Miku tiene el pelo muy largo. Entonces se saltan la primera cadena y nos vamos a regresar haciendo puntos bajos. Un punto bajo en cada una de las cadenas que tenemos hasta que lleguemos a la primera cadena. Dejen estas hebras, cuando hagan su primer nudo, dejan una hebra larga y al llegar al final en su último punto bajo, también van a dejar una hebra larga. Estas nos van a servir, repito, para unir este pelo a la cabecita de Miku. Voy a realizarlo. Miren, aquí ya llegué al final. Ya hice mi último punto bajo. Voy a hacer bueno, aquí estoy cerrando mi último punto bajo. Ahora voy a hacer una cadena solamente para fijar. Aprieto bien y dejo esa hebra larga que les digo. Tanto al principio como al final nos tiene que dar una hebra larga, suficiente para ensartar una aguja lanera, que con eso vamos a coser al cabello. Como les decía, tienen que hacer 16 cabellitos como este. Vamos ahora a ver cómo lo vamos a colocar. Miren cómo toman el cabellito de esta manera de frente. Este es el derecho del cabellito, este es el revés. Lo van a tomar de frente. Obviamente si les gusta más el revés, pues adelante, pero bueno, como ustedes decidan. Toman el cabellito que esté del lado derecho. Viéndolo de frente, del lado derecho, ensartan su aguja lanera. ¿Ven? Y vamos a comenzar a colocar en la cabeza de Miku esos cabellos.
Más o menos ustedes ubiquen el bracito de Miku para que les quede bien colocadito. El bracito de Miku va a ser la referencia. Una vez que lo ubicaron, se van a ir al punto que esté como que hacia la derecha, porque van a ser 3 cabellitos. Cuando ubicaron ese centro, se van a ir un poquito hacia la derecha y ahí van a introducir su hebra 2 vueltas arriba de donde terminamos el cabellito. Miren, si aquí está el centro, yo me voy a ir un puntito hacia acá. ¿Ven? Un puntito hacia la derecha y 2 vueltas de donde termina el cabello, 2 vueltas hacia arriba. Y simplemente voy a introducir la hebra en lo ancho de un punto. Acomodan bien el cabello, vean, así. Y aquí van a hacer unos 2 nudos o 3, los que ustedes decidan. Aquí voy a hacer yo uno, aprietan bien. Miren, acomodan el cabello, van a apretar de nuevo, van a hacer un nudo nuevamente bien justito, bien apretadillo. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a tomar las 2 hebras de esta forma. Vamos a ensartar nuestra aguja lanera con esas 2 hebras. Aquí yo ya lo ensarté. Y van a en donde terminó el punto, ahí lo van a meter. Y esto lo único que vamos a hacer es perder. Que entre la aguja hasta la cabeza, no solo en la peluquita, hasta la cabeza que entre para que se pierdan muy bien esos cabellitos. Y vamos a sacar la aguja que no puedo. Voy a ayudarme con unas pinzas para sacarlo y regreso, Miren, aquí ya casi quedó afuera. Ya nada más lo jalan bien. Y esto, de esta manera vamos a perder estas puntas del hilo. Miren, entré justo en el último punto donde anudé. Ahí entré. Y ya salimos aquí arriba. ¿Ven? Ya nada más vamos a cortar ese sobrante. Así va a quedar colocado el primer cabellito. Vamos a colocar uno más. A un lado de este va a ir el otro, vean. Allí. De la misma manera el otro y después el que sigue. Así van a ir colocados los 3 cabellitos, amigas. Muy bien. Vamos, bueno, voy a hacerlo y regreso para colocar los demás. Miren, ahora exactamente arriba del primer cabello vamos a colocar otro. Aquí tenemos los 3. Cada uno de los otros 3 cabellitos que vamos a colocar van a ir exactamente arriba de los primeros 3. De la misma manera. De la misma manera van a colocar exactamente arriba los otros 3. Aquí el otro y aquí el otro. Aquí ya coloqué los otros 3. Ya se empieza a ver bien bonita nuestra Miku. Miren. Qué bonita se ve. Muy bien. Vamos, miren, queda bien largo. Si ustedes lo quieren más largo, pues hacen sus cabellitos de 60, del número de cadenas que ustedes quieran, perdón. Muy bien. Ahora los otros cabellitos nos quedan 2. O sea, vamos a colocar otros 2. Estos ya van a ir tratando de colocarlos en medio de los 3 que tenemos aquí. ¿Ven? Uno aquí y el otro aquí. De esta manera los van a colocar tal y como colocamos los demás. Y así va a quedar colocado el cabello. Aquí ya quedó colocado. Miren qué bonito se ve, amigas. No se ve muy lacio porque yo le di como que una estiradita a cada cabellito y quedó así. Finalmente se vuelve a enroscar, pero si ustedes no quieren que se enrosque, yo sugiero que con una plancha de cabello le den una pasadita o 2 y ya quedaría lacio. Pero si lo quieren hacer así, si lo quieren dejar así, en un momento vamos a hacerle un peinado que también se va a ver muy bonito. Así es que miren, si no lo planchan ni nada más pueden, si ustedes deciden, hacer esto y así va a quedar peinada la coletita. O las pueden dejar lacios. Esto sí ya es a su elección. Es a su gusto, a su imaginación. Y así es como va a quedar. Voy a colocarlos del otro lado. Ya quedó colocado, miren. Vamos a hacer ahora este detalle que tiene en las coletas. Queda como de manera cuadradita. Se ve muy bonito. Vamos a realizarlo, amigas. Miren, lo que vamos a... Mejor la quito porque estorba un poco. Miren, aquí yo ya hice 25 cadenas. Una vez que tengan esas 25 cadenas, giren, procuren que no se tuerza. Lo giran así para que no se tuerza en absoluto. Lo van a girar y aquí vamos a hacer
introduciendo el crochet en la primera cadena que hicimos, vamos a hacer un punto deslizado. Aquí vamos a levantar con una cadena y vamos a hacer 25 puntos bajos. Un punto bajo en cada una de las cadenas que hicimos inicialmente. Aquí vamos a hacer 25 puntos bajos. Aquí va 1, 2, 3, aprovechando para ir perdiendo nuestra hebra que ya no nos sirve y seguimos así. Miren, aquí ya terminé los 25 puntos bajos. Voy a pasarme al primer punto que hice. Aquí en el primero voy a hacer ahí un punto deslizado, pero no lo voy a cerrar. Así me voy a quedar porque aquí vamos a cambiar a color rosa. De este color rosa vamos a necesitar muy poquito. Terminamos el punto negro con el color rosa. El color negro no lo vayan a cortar porque lo vamos a volver a ocupar. Allí déjenlo en espera. Y ahora vamos a levantar con una cadena y vamos a hacer 25 puntos bajos. Un punto bajo en cada uno de los puntos que teníamos en color negro. Muy bien. Es un poco difícil trabajar con el negro, pero afortunadamente ahorita es algo muy pequeño y rápido lo que vamos a hacer. Muy bien, entonces vamos a hacer 25 puntos bajos en rosa. Ya los realicé, vean. Aquí ya terminé, vamos a hacer lo mismo, nos ubicamos en el primer punto, introducimos ahí el crochet y vamos a hacer un punto deslizado. Este punto deslizado no lo vamos a terminar, ahí se me soltó, no lo vamos a terminar ese punto deslizado. Tomamos la hebra de color negro que les había dicho yo que no la cortaran porque la íbamos a necesitar. Miren, aquí está, y la vamos a tomar y vamos a hacer allí, vamos a terminar el punto que no acabamos en color rosa y levantamos con una cadena y vamos a hacer 25 puntos bajos ahora en negro. Vamos a aprovechar para ir perdiendo la hebra de unos 5, 4 puntitos, 5 y cortamos la hebra. La vamos a ir perdiendo porque la rosa ya no la vamos a ocupar. Entonces unos puntos que hagan 4, 5, como ustedes quieran y ya pueden ir cortando su hebra en color rosa y vamos a terminar la vuelta en negro. Un punto bajo en cada uno de los 25 puntos. Miren, aquí ya llegué al final, vamos a hacer lo mismo, me voy a ubicar en el primer punto, realizo punto deslizado, hago una cadena para fijar, apretamos muy bien y vamos a dejar hebra suficientemente larga porque vamos a coser ese detalle a las coletas de Miku. Miren, aquí está, ya le hice yo una, ya la coloqué, vamos a colocar la otra. Vamos a abrir la pieza que acabamos de realizar y vamos a ir si cabe de un jalón está bien, si les cabe todo está bien. Yo fui metiendo así, miren, de a poquito, 2, 3 cabellitos y lo empiezan a introducir de esta forma en la pieza que acabamos de realizar. ¿Cómo se llamará? ¿Alguien sabe cómo se llaman estas cositas? Yo no sé. Miren, ya quedó ahí adentro. Ya quedó ahí adentro. Ahora lo vamos a coser. Ubíquenla muy bien. Vamos a tratar que donde terminamos el tejido de esa pieza, que quede abajo, a la altura de la coletita, abajito, vean. ¿Ven? Así. No arriba, para que no se note mucho, amigas. Mejor aquí abajito. Ajá. Y vamos a dar algunas puntaditas para fijarlo. Ven, queda esta donde quedó la hebra a la altura de donde termina la coletita. Y allí voy a dar mi primer puntada. Allí voy a dar mi primer puntada. Allí está. Y luego me voy hacia esta pieza tan bonita que se le ve, ¿no? Y así me voy a ir unas 4 o 5 puntaditas a lo ancho de la coleta. Es importante para que les quede bien ubicada a lo ancho de la coletita. Si ven, iniciamos el primer punto a la altura de donde termina la coleta. El último punto, aquí la última puntada, yo creo que va a ser esta, que va a ser donde termina esa coleta. Ahorita voy a ver y yo creo que hasta aquí llegamos, amigas. Muy bien.
Ya se me estaba aquí desensartando. Miren, aquí ya voy a anudar. Para mí ya quedó bien. Fíjense que estoy viendo que se le notan algunas, poquito de su cuero cabelludo, digámoslo así, de mi muñequita. Lo que tienen que hacer, si eso les está pasando, es simplemente pegar con silicón. Yo no lo había hecho, amigas, pero lo voy a hacer en un momento. Voy a corregir eso y solamente pongan un poco de silicón, frío o caliente, y ya lo acomodan para que no se abra. Y miren, aquí ya terminamos de colocar, perdí la hebra por arriba. ¿Qué van a hacer ahora? Es algo bien sencillo, aunque no lo crean. Con sus manos, aprieten fuerte, fuerte, como si estuvieran planchando con sus manos la pieza para lograr el efecto de cuadrado que tiene. Aprieten fuerte, fuerte, fuerte y créanme que eso cuadrado no se deshace, ahí se queda. No sé si con mucho tiempo se deshaga, pero vean, si quieren utilizar su plancha para cabello, con cuidado formar este cuadrito, pero con la mano se marca perfectamente y no se deshace tan fácilmente. Si lo hacen para vender, pueden ustedes usar su plancha de cabello con mucho cuidado y formar esos cuadritos. Así como lo aplasto con la mano, ustedes lo pueden aplastar con la plancha de cabello. Pero con la mano queda formado el cuadro y no tan fácil se deshace, ¿eh? Apriétenle bien, bien y miren qué fácil hicimos este detalle que tiene Miku y le da otra vida y se parece mucho más a la original. Vamos a hacer el cuellito. Muy bien, amigas, miren, tomé mi hebra de color gris y realicé 12 cadenas. Una vez que hice esas 12 cadenas voy a hacer otras 3. Aquí llevo 1, 2 y 3. Voy a hacer ahora un punto alto. Me salto estas 3 últimas cadenas que hice y en el punto número 12, ya ven que hicimos 12 inicialmente, ahí en esa cadena, en la cadena número 12 voy a hacer un punto alto. Después medio punto alto. Y después vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este es el último punto bajo. Vamos a hacer ahora un medio punto alto. Aquí está. Y finalizamos con un punto alto. Esta es para hacer el cuello de la blusa de Miku. Muy bien, vamos a hacer una cadena solo para fijar. Y aquí, hebra larga, la dejo un poquito larga, pero para perder mi hebra entre el tejido. Para poder ensartar en mi aguja lanera y esta hebra perderla por detrás. Les va a quedar así, vean. Aquí quedó como medio redondito, pero lo podemos acomodar perfectamente con la mano para que quede como un piquito aquí. Aquí debe de quedar un piquito igual que quedó. Aquí se ve más marcado porque pues ahí hice una cadena y todavía voy a perder la hebra. Del otro lado voy a perder la hebra y ya se va a marcar un poquito menos ese pico. Muy bien. Ven, ya lo apreté un poquito más y voy a perder por aquí atrás. Lo voy a perder, amigas, y seguimos. Miren, aquí ya está. Ya quedó, este es el cuellito de la blusita de Miku. De todas maneras, ahorita lo vamos a acomodar, o no se preocupen. Tal vez digan, quedó picudo de un lado y redondito del otro. No, 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 no. Ahorita eso lo vamos a arreglar. Miren, van a tomar su muñequita, su Miku, y van a colocar en el cuellito de esta forma. Ustedes midan, si los 12 puntos son muchos o son muy pocos, antes de hacer el cuello por completo, mídanlo para que les tiene que quedar exacto. No más grande, no más chico, exacto. Y lo van a acomodar de esta manera. Lo van a ubicar en el cuellito de esta manera. Una vez que lo hayan acomodado como a ustedes les guste, van a fijar solo uno de los lados con un alfiler. Van a colocar un alfiler para colocar el cuellito. Aquí ya, a mí ya me gustó aquí. Entonces aquí ya lo voy a fijar. ¿Ven? Ya quedó fijo, ya quedó bien, ahí quedó. Muy bien.
A mí ya me gustó ahí, ya quedó bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Van a tomar el silicón frío o caliente con el que ustedes acostumbran trabajar y van a colocar un poquito de silicón. Con ese vamos a pegar al cuellito de mico. Vean, amigas, es que vamos a doblar el cuello. La articulación nos permite hacer muchos movimientos, acomodar de muchas maneras, así es que, bueno, ya levanté un poco su cabecita para no se me vaya a manchar de silicón. Y de esta manera, perdón si no se ve muy bien, pero bueno, coloqué por ahí un poco de silicón y ya lo estoy pegando a el cuellito. Ahí debe de quedar bien colocado, miren. ¿Ven? Y alcanza perfectamente para tapar la parte gris. Ya se le ve su brazo descubierto. Recuerden que Miku tiene sus brazos descubiertos. Este cuellito ayuda a tapar esa parte gris que quedó. Ya nada más quedan los brazos descubiertos. Miren, vamos a esperar a que seque perfectamente aquí enfrente. Y una vez que haya secado muy muy bien, van a quitar el otro lado. Miren lo que les decía, que se le ve su cuero cabelludo. Si eso les está pasando, coloquen un poco de silicón y ya acomodan para que no se vea nada, nada, nada. Muy bien. Lo que van a hacer a continuación va a ser colocar, ya que se secó un poquito de adelante, el primer silicón que colocaron ya se secó, van a colocar aquí en el resto del cuellito con mucho cuidado, para que no se les vaya a embarrar así en la muñequita. Con mucho cuidado colocan el silicón y lo van a pegar. Como ya colocamos el otro, va a ser más fácil para que quede bien centradito, bien acomodadito. Lo van a acomodar, amigas. Estos trabajos finos a veces hacen la diferencia, pero sí cuestan un poco de trabajo, pero nada que no podamos hacer. Y aquí vamos a aprovechar para formar el piquito de esta parte que quedó como más redondeado, ¿no? Pero como va a ir así pegadito, ya podemos sin problema, ayudándonos de la aguja lanera, un alfiler, las tijeras, algo que tengan a la mano, y ya le pueden dar una forma más picudita al cuellito de Miku. Y así es como va a quedar, amigas, vean. Súper bonita. Súper, súper, súper bonita nuestra Miku, amigas. Pues ya solo hace falta la corbatita. Nada más que seque bien, y les digo, con la misma aguja lanera manualmente ustedes pueden darle forma y que quede bien parejito, parejito, parejito. Y también ya no se nota la parte gris del cuerpo porque queda tapada con ese cuello. Vamos a hacer ahora la corbatita. Rapidísimo se hace y súper fácil. Van a hacer un nudo porque vamos a comenzar a trabajar con cadenitas. Dejan la hebra suficientemente larga para que puedan ustedes más adelante ensartar su aguja lanera y van a hacer 2 cadenas. Aquí está 1 y 2. Ahora vamos a saltarnos esa última cadena y en esta vamos a hacer un punto bajo. Levantamos con una cadena, giramos la labor y tenemos aquí nos vamos a saltar un punto y en el segundo vamos a hacer, perdón, teníamos solo un punto, entonces vamos a hacer 2 puntos bajos. En ese punto vamos a hacer 2 puntos bajos. Levantamos con una cadena, giramos la labor y vamos a ir trabajando en 2 puntos bajos, tantas vueltas como ustedes quieran, el largo de la corbata de su Miku. Yo hice 14 vueltas, pero ustedes hagan tantas vueltas como a ustedes les guste. La corbatita de Miku es relativamente larga, entonces ustedes vayan haciendo vueltas, vayan midiendo la corbata y cuando quede del tamaño que ustedes quieren, ahorita les digo cómo vamos a acabar. 2 puntos bajos, cadena, giran la labor, 2 puntos bajos, cadena, giran la labor. Está súper fácil de hacer la corbatita de Miku, vean. Esta hebra larga la vamos a esconder más adelante. Entonces, tantas vueltas como ustedes quieran para que llegue al tamaño deseado. Aquí yo ya terminé, amigas. ¿Ven? Lo único que vamos a hacer es, teníamos 2 puntos bajos, nos vamos a saltar 1. Aquí no vamos a trabajar, nos vamos a ir hasta
Hacemos un punto bajo, cadena para fijar y cortamos la hebra. No la dejen muy larga, a menos que la quieran coser. Si ustedes la van a coser, dejen hebra larga y la cosen a la altura de la blusita, del cuellito que acabamos de realizar. Yo lo voy a pegar y con una aguja lanera yo la voy a ensartar y la voy a perder esta hebra por dentro, aquí por abajo. Muy bien, ya hice eso, ya perdí la hebra. Voy a colocar un puntito de silicón en la parte alta de la corbatita. Miren, un puntito de silicón, no demasiado. Aprovecho para perder esta hebra y para pegar en donde corresponde la corbatita. Y miren nada más, se ve súper bonita. Miren, amigas, quedó súper bonita nuestra Miku. A mí me gustó de este largo. Miku tiene la corbatita larga, pero ustedes siempre les digo, acérquense a una imagen y que se parezca lo más a la imagen original. Y es así como va a quedar. Si decidieron coserla, pues bueno, la cosen allí y listo. Ya nada más nos faltaría el colorete de su carita y el número 01 que lleva aquí en el brazo. ¿Les parece si lo realizamos? Miren, esta es una aguja normal, esta no es una hoja para coser, no es aguja lanera. Tomé hebra de color rojo y le quité 12, son solo 2 hebritas de las 6 que tiene mi material. Entonces lo que vamos a hacer es formar el número 0. Vamos a introducir la aguja de esta manera. Vean. Ay, no, ¿saben qué? No, me voy a meter más acá arribita. Aquí ya me andaba equivocando. Vamos a introducirnos más acá arribita y ahora sí vamos a salir en donde queremos que quede colocado el número 0. Ahora sí, amigas, ya me andaba equivocando. Todo tiene solución, pero bueno, mejor es hacerlo bien desde el inicio. Ahora voy a meterme más aquí abajo. Por aquí. Seguro a ustedes les va a quedar mucho mejor que a mí. Y salgo de este lado, vean. Vamos a salir de este lado. Para que se forme una especie de curvita. ¿Ven? Ahí formamos una especie de curvita. Es como cuando le hacemos el detalle de las pestañitas en el ojo, es algo similar. Ahí mismo donde entré ahí donde salí voy a volver a entrar y me voy a ir hacia arriba. En donde salí originalmente por primera vez, aquí arribita, ahí voy a sacar mi aguja. Jalen, no demasiado, para que se forme una curvita en ese lado. Acomodan su hebra como acaban de ver y voy a pasarla por abajo y después hacia un lado. Como es una hebra delgada no tienen que irse hasta adentro, con que quede ahí superficial el tejido está muy bien. Nos pasamos del otro lado solamente para fijar y que quede muy bien. Y ahora vamos a tratar de formar el número 1. A ver si me sale, amiga. Vámonos para acá abajo. Allí voy a salir. Y ya con aguja le voy a dar forma a mi 0, que se ve bien raro. Es lo mismo que hicimos en el ojo, en la pestañita del ojo. Es la misma técnica tratando de que quede aquí un cerito. Lo que pasa es que está bien pequeño, amigas. Ay, medio se ve el 0, ¿no? Muy bien, ya que tenemos esta del otro lado, nos vamos hacia arriba para formar como el palito del 1. O acérquense a una imagen, siempre se los digo, para que vayan logrando los efectos que requieren. Si no quieren colocarle el 1, están en toda la libertad de no hacerlo, pero yo creo que es importante. Mientras más detalles tengamos de nuestros figuras, es mejor. Logramos acercarnos lo más posible al parecido de nuestras figuras. Aquí me faltó un detallito en el número 1, porque no es solo un palito, tiene como que aquí, ¿cómo les diré? Una cabecita, un número 1 que no es solo un palito. Ya lo ven, si ustedes tienen la figura, me estarán entendiendo a qué me refiero.
Voy a ver si logramos este efecto para que se vea bien el número 1 tal y como lo tiene Miku en su bracito. Aquí nos vamos hacia arriba. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí quedó, miren. Más o menos ahí quedó. Acomoden ya nada más con su aguja. El uno quedó bien, vamos a acomodar bien la otra. Ustedes, como siempre les digo, si a la primera no les quedó, bueno, pues lo intentamos de nuevo. El trabajo que nosotros realizamos tiene esa magia, amigas, de que lo podemos hacer y deshacer. No echamos a perder nada, absolutamente nada. ¿Ven? Ah, ya quedó formado el cerito, vean. Pero si no, lo puedo repetir hasta que quede perfectamente. La técnica ya más o menos la sabemos, más bien ya la sabemos. Es lo mismo que hicimos en el ojo. Y ahí se ve el 0,1, amigas. Cuando les haya quedado perfectamente, simplemente van a hacer un nudo. Después otro nudo para fijar y lo van a perder hacia adentro del bracito de Miku. Esto va a quedar perdido hacia adentro del bracito de Miku para que no se note. Pueden pueden saltarse este paso. Si no quieren, no le borden el número 1, pero yo creo que es importante. Yo lo voy a revisar más al rato y si no me convence lo vuelvo a hacer. Lo vuelvo a hacer. Yo siento que ya, ahí quedó, pero si no, el 0 no se ve tan redondo, así es que yo creo que lo voy a hacer de nuevo. Pero bueno, déjenme acomodo y a ver si ya se ve un poquito más redondito. Ahí está, amigas. ¿Ven? Bueno, pues vamos a seguir. Así es como quedó nuestra Miku, amigas. Ya solo le falta un poco de color en las mejillas para darle algo de vida y quedó preciosa, amigas. Así es como llegamos al final de un proyecto más. Espero que les haya gustado. La verdad yo me siento muy contenta y satisfecha con el resultado. Yo la veo hermosa. Espero que ustedes también y que se animen a realizarla. Miren la diferencia sin colorete y con colorete. La verdad es que ayuda mucho para darle vida al rostro de nuestras muñequitas. Se ve muy bonita, amigas. Ya con el color se ve muy bonita. Vean. Vean. Espero que les haya gustado este proyecto. La verdad yo estoy bien contenta con mi Miku. Vamos a seguir con más proyectos. Les tengo sorpresas. Así es que pues sigan atentas del canal. No olviden ir a Cometa Crochet para que vayan allá a ver el cuerpo base que les podría servir de mucho para que hagan ustedes sus propias creaciones. Ya les dije, en la cajita de descripciones les dejo el link para que vayan a ver el cuerpo base. Cuídense mucho, nos vemos pronto y bye.